Amigo, dígame algo, mamá, papá, ¿notas que a lo mejor su hijo se demora mucho en el baño? Que su hija le pregunta, ¿a qué edad tuviste novio por primera vez o cuándo fue tu primer beso? Señores, eso no tiene otro nombre que hormonas alborotadas, por eso hoy hablaremos sobre esto a calzón quitado con el gran doctor Alberto Domínguez Bali. Muchas gracias, aquí, Rochelle. Muchas todos gracias. listos, señor. Doctor, muy atento. Primero quiero dejar claro, usted nos ha enseñado muchas veces, la comunicación sobre sexualidad con nuestros hijos no es negociable. Hay que hablar. Hay que hablar como hay que enseñar a lavarse los dientes, bañarse, colocarse la ropa, cómo tratar adecuadamente a la gente. Hay que hablar con los hijos acerca de educación sexual. Los Algo padres que no hacían deben... en mis tiempos, doctor. Yo sé, a ninguno de nosotros nos hablaron. Todavía la mayoría de la gente no recibe educación sexual formal de los padres. Lo primero es porque los padres no consideran que es algo sobre lo cual se debe hablar. No se sienten preparados, se sienten avergonzados de hablar sobre esto. Nunca fueron educados y no tienen una forma de cómo hacerlo. Ahora, para eso está usted. ¿Cómo lo hacemos? Porque eso es lo que se está preguntando todo el mundo ahí en la casa. Hay que hablar tranquilamente, hay que hablar con palabras sencillas. Hay que hablar con la verdad. Lo que un padre sabe acerca del sexo es suficiente para podérselo transmitir al hijo. Las cosas que tienen que ver con responsabilidad, con respeto de los límites, cómo debo de tratar a la otra o al otro, hasta cuándo voy o hasta cuándo no voy en la relación, cuándo debo de besar, cuándo no debo de besar. Los padres tienen que ser abiertos. Aquí el principal límite no es el muchacho, el principal límite es lo que el papá considera o no considera que debe hablar. Y los programas de educación sexual deberían estar principalmente dirigidos a los padres, pero hay que hablar. Ahora, importante, quisimos prepararlo de esta forma cuando tienes una hija que es niña y un varoncito. Las niñas. Proceso importante, cuando tienen su periodo por primera vez, cuando menstruan por primera vez, uno debe hacerlo, hablar de esta sexualidad, hablar de este proceso antes. Por ejemplo, yo elegí comprarle un libro a mi hija en español para que ella supiera todo lo que iba a pasar en su cuerpo, yo también hablando con ella. ¿Cuándo debe ser? ¿Antes o esperar a que caiga con el periodo por primera vez para hablar de sexualidad? Ese es un buen método. Yo no creo que uno debe de esperar que aparezca la menstruación para en ese momento hablar de ella. Uno debe inclusive aprovechar que tú menstruas como mamá y de alguna forma algún día tú hacérselo saber y decirle, va a haber un día en que a ti esto te va a pasar y ese día va a ser un día de celebración porque eso significa que tú vas a estar muy bien desde el punto de vista fisiológico y anatómico. Así que es algo para celebrar, no algo que sorprenda a la niña, la coja entre bases y desprevenida y termine, inclusive para muchas ha sido un trauma. ¿Debo llevarla al ginecólogo? Uno debería de llevarla al médico. Para una muchacha de 10, 11 años, 9, 8 años debería ser el pediatra. Desgraciadamente, pediatras y ginecólogos por lo general no están bien educados en términos de sexualidad humana. Pero estas explicaciones sencillas, un médico con su autoridad lo puede hacer y es una gran ayuda para la madre llevarlas antes y hablar de estas cosas. En el caso de las niñas es muy común, dígame si no le ha pasado alguna vez, que a veces se están bañando, sienten que el agua le roza sus genitales, sus partes íntimas y te dicen, ay mamá, qué rico, sentí cosquillita. Los padres, la reacción normal es gritar y decir, ay Dios mío, niña, no hagas más eso, quítate eso de ahí. Aprovecho ese momento para decirle, bueno, esa es la primera muestra de que cuando uno toca los genitales de ciertas formas, uno puede sentir placer y comenzar a hablar del hecho de que el sexo es placer y que porque es placer uno tiene que tener cuidado con ello en términos de por tratar de tener placer, no poner en riesgo la vida. Y esas son las cosas que uno puede generar de una conversación tan sencilla como esa. Pasa cuando padres solteros, porque hay madres solteras, pero padres solteros también, y es difícil para ellos hacerlo. Los padres deben hablar con la misma tranquilidad y de la misma forma como lo deberían hacer las madres, tanto con hijos como con hijas. Ambos tienen la responsabilidad y un hombre tiene que formarse en términos de ser capaz de hablar con su hijo, de ser capaz de hablar con su hija en términos sencillos y abiertamente. Varones, tengo uno de 17 años. ¿Qué pasa cuando de pronto el varón un día amanece, ya sea con la cama mojada, porque tuvo una erección, tuvo un sueño erótico y no se lo dicen? En mi caso, mamá, que pasa esta misma por al revés, y no te lo comunican cómo uno debe hablarle, cómo acercarse. Mi hijo no me quiere escuchar. Igualmente, ellos no hablan de estas cosas, les da pena. De hecho, la mayoría de los adolescentes ahora con todas estas técnicas
básicas de información, van a Google, van al Internet y tratan de obtener información de allí y no quieren dar información de ellos. Ellos tratan de pasar anónimos. No te lo van a hacer. No van a hablar contigo y te van a decir, mamá, me pasó esto. Tú tienes que adelantarte, como te adelantaste a hablar de la menstruación. Debo hablar de condón. Yo sé que usted Sí. nos trajo un demo. Esto es lo que utiliza el doctor en su consulta para enseñar de alguna forma cómo explicarle a su hijo cómo ponerse un condón. Algo que a lo mejor lo puede aterrorizar, pero señores, hay que hacerlo. Hay que Esto es hacerlo. educación. No es algo que sea lo más importante dentro de la educación, pero por supuesto hay que saber hacerlo y es algo sencillo. Lo primero, hay que tener limpias las manos. Lo segundo, estar seguro que el condón no está roto, que no ha sido abierto. Abrirlo con cuidado, con las manos limpias. Y bueno, si este es el pene, utilizarlo como lo voy a utilizar yo ahora. No, lo estoy Si yo le poniendo en hago la... eso a mi hijo me mata. No, él lo puede ver así, de esta forma, y hay un montón de videos, o tú lo puedes hacer de esta forma, O ponerle un video a lo mejor o que ponerle un encuentre. video, o hay libros, hay documentales, en educación sexual hay lo que quieras para poderte ayudar. El problema no es la falta de demostraciones, el problema es el bloqueo que siente el padre o la madre en ser tranquilo y hablar de estas cosas sin problema. Ese es el problema. En ese sentido, este programa lo que busca es eso, hacerle entender a los padres de que deben estar tranquilos y deben hablar, no más allá de lo que los hijos necesitan, pero siempre estar hablando durante todo el proceso de educación acerca de los aspectos de educación sexual. Por eso es que estamos aquí y preferiblemente a calzón quitado, señores. Así que así como yo tengo muchas preguntas, yo siempre estoy llamando al doctor para preguntarle. Quiero que me envíen las tuyas. Escríbanme a un nuevo día @nbcuni.com, @nbcuni.com para hablar como debe ser a calzón quitado con todos estos temas que a lo mejor a usted le da pena, que tiene dudas, no quiere hablar. Quítese esos tabúes porque es por el bienestar de nuestros hijos, por el mundo que están viviendo. Gracias, doctor. Es como un placer siempre. comenzar Usted sabe este que yo segmento. lo amo. Gracias. Es un placer. Vamos a una pausa, señores, no se me muevan porque enseguidita. Estamos aquí en YouTube y podrás seguirnos de cerca si haces clic en este botón de suscribir. Así que suscríbete y no te pierdas nuestros próximos capítulos o entra a telemundo.com en donde encontrarás nuestros capítulos completos.